Bienvenidos una vez más al podcast de discusiones con la antropóloga. Mi nombre es Chris Alex y a mi lado está Jazmín, la antropóloga. Hola a todos. Recuerden que en este podcast trataremos temas sobre antropología y cultura, explicados de una manera coloquial y un tanto irreverente. Hoy tenemos el tema de el antropólogo inocente. Y para eso le cedo la palabra a la antropóloga social Jazmín. Gracias. Una vez más aquí hablando de temas interesantes. En particular me gusta mucho este tema porque me gusta mucho este libro. Este libro es muy especial para mí. Me lo regaló una antropóloga cuando yo era niña porque le dije que yo quería ser antropóloga. Y lo he leído unas 3 veces en mi vida. Cuando era niña, cuando empecé la carrera y hace unos años, pero creo que la voy a volver a leer. Ok. Y este libro es de Nigel Barley. Él es un antropólogo británico y ha escrito otras cosas, tanto como sus etnografías, digamos, lo más académico, como otros libros. No están todos traducidos al español. La única editorial que los ha traducido que yo encontré es Anagrama. Los otros se llaman Bailando sobre la tumba, Una plaga de orugas, y uno que se llama Demonio o Diablo, y No es un deporte de riesgo, que en francés es La antropología no es un deporte peligroso, que sinceramente quiero encontrarlo. O sea, vi que estaba traducido, pero no lo encontré traducido. Ok. Bueno, yo también ya leí este libro, lo leí creo que cuando iba iniciando la pandemia, me encantó. Es un libro bastante recomendable para todo tipo de público, no solamente para los antropólogos, que ahorita trataremos ese punto de los antropólogos, pero yo se lo recomendaría a cualquier persona. Es muy divertido y bastante interesante. Sí. Y bueno, lo que vamos a hacer aquí no es solo comentar del libro, de qué trata, sino también te voy a comentar algunas cosas comparándolas con mi experiencia de cómo es ser antropóloga actualmente. Porque lo que más tiene este libro es eso, experiencias, ¿no? No es una etnografía como tal, donde te dice datos, te analiza, te mete teoría, sino que él va narrando cómo fue su travesía de todas sus tragedias. empezar su trabajo de campo en otro país, en otro lugar, en una cultura que no conocía, y todo lo que vivió ahí. Y por eso este libro no es muy aceptado entre lo académico, porque está entre lo que es ser literatura y lo que es ser antropología. De hecho, muchos de mis maestros no estaban como muy de acuerdo en este libro, porque justo eso, te narra las cosas, ¿no? Y lo puedes seguir como si fuera una novela. Es muy entretenido, pero pues sí es muy subjetivo en cómo te cuenta las cosas, lo que sintió, sus frustraciones, sus miedos, sus molestias, ¿no? Y eso pues no lo tienes que poner en una etnografía. Y es justamente por eso que muchas personas lo leen. Sí. Pero ahorita acabas de decir que lo leíste durante tu carrera, o sea, cuando tus maestros te dijeron que no lo leyeras. Exacto. Muy bien. Totalmente. Bien mexa ese pensamiento. Es que este libro es muy bueno. Me encanta, digo, pero así si te paras y dices, maestra, mira, encontré este libro, es fantástico. Y dicen, sí, lo he leído, pero yo te recomendaría seguir a ese autor. Sí, porque acabas de decir que no solamente tiene este libro, sino también tiene otros 4 por lo menos. Y no tiene más, tiene como unos 20, pero libros, y aparte sus etnografías, porque esta no es una etnografía. O sea, sí, pero no. Claro. Es que yo entiendo ese punto porque ya lo leí. Hay un problema y les recomiendo a Clifford Geertz. Él hizo un libro que se llama El antropólogo como autor, donde debate justo este problema de qué es etnografía, qué no es etnografía, porque él no es el único antropólogo que ha hecho este tipo de libros
Me imagino. pueden verse literariamente, pero etnográficamente, pero científicamente. Entonces, el que se considera como etnografía o no, o bueno, el que entra para su estudio no, tiene que ver más con las personas encargadas de los estudios, ya sabes, Ok. las autoridades, que con, con el contenido de estos libros. Entonces, Sí, una serie de viejitos locos que están sentados deciden qué está bien y qué está mal. voy a decir que no, porque tengo que decir que no, pero describiste a muchos de mis maestros, así que voy a decir que no. Bueno, si voy a describir a muchos de tus maestros, bueno, es una serie de viejitos No, no. locos y peyotados que, que deciden qué está bien y qué está mal. Saludos para ellos. Vamos a pasar al libro, ¿de acuerdo? De acuerdo. Bueno, el Miguel es un profesor, bueno, empezó como profesor de antropología que no había hecho trabajo de campo. Recordarás que en el episodio pasado dijimos que antes los antropólogos no necesariamente tenían que salir a campo, sino que reunían los textos de exploradores o Sí. todos los testimonios y hacían un análisis. Quien no puede hacerlo, enseña. Sí. Sí. Y él pues era profesor ya de universidad de antropología, pero pues se sentía menospreciado por sus otros compañeros o los otros profesores que sí habían ¿Tú qué vas a saber si no has ido a campo? Sí, básicamente. No, y dice también algo chistoso, que a veces pues tú le vas a preguntar algo a un maestro y el maestro no te sabe decirle una respuesta, y entonces lo que hace es agarrar una anécdota de su trabajo de campo y decirte, y con eso tú te quedas así como... Y se te olvida por sí, qué ibas. exactamente. ¿No? Entonces dice que ahora pues por lo menos él podría hacer lo mismo. Como ¿no? cuando vas Está con muy tu abuelito convencido. y le preguntas por qué hizo tal cosa y no te responde. Sí. Simplemente te dice lo que pasó ese día. En esa época, sí. Palabras más, palabras menos. Y pues entonces, con esa idea, él decide estudiar un pueblo en Camerún, porque en ese entonces, digamos, lo que estaba en auge era buscar fenómenos que persisten aislados de su contexto, lo que se llaman supervivencias. Esto se refiere a estos pueblos, culturas que no han tenido contacto con el mundo en general. Recuerda que esta época pues todavía se seguía colonizando el mundo. Había muchos pueblos que empezaban a tener contacto con los europeos, o muchos otros que pues se consideraban primitivos porque todavía vivían, no sé, en chozas de paja, o hacían sus casas. O sea, iban a buscar a tierra. los Homo sapiens nada más. Ellos, y ellos los creían estudiaban. que podían encontrar como esos pueblitos que todavía tenían estas costumbres de hace miles de años, porque no se vestían con ropa adecuada, o todavía cazaban, o tenían un nivel de agricultura muy básico. Entonces esto era lo que buscaban estudiar, ¿no? A estas supervivencias de estos pueblos, porque estaban basándose en una teoría de la evolución unilateral. Esto quiere decir que solamente hay un camino desde estos pueblos primitivos que no tienen, por ejemplo, escritura, hasta lo que en ese momento se conocía como el máximo grado de civilización, que eran las ciudades europeas. Que eran un asco en ese entonces, Sí, pero bueno. definitivamente. Pero yo que ya leí el libro, les puedo decir por qué a este pueblo no había tenido contacto con los europeos. Y es básicamente porque no tenían dinero, no tenían oro, ni nada valioso para los europeos. Y pues no los saquearon por eso, porque pues, no tenían nada que les interesara. Entonces, pues sí, prácticamente. No eran como nosotros, que pues, sí había oro y nos saquearon a más no poder. Sí, también como Costa de Marfil, que también tenían oro. Sí, ese tipo de cosas. Y por eso, pues, estas culturas eran como valiosas para los antropólogos. Y de hecho, muchas de las etnografías de ese entonces se trata de eso, ¿no? Estaban, por ejemplo, los Nuer, que también es una población en África, se me fue el país. Ok. Pero por ahí está. Sí, África no es un solo país. Se me fue. Están, por ejemplo, los melanesios, ¿no? Está
es que se me va el nombre de las poblaciones, que son, o sea, muchos antropólogos se hicieron famosos porque sus libros tratan de esas poblaciones, ¿no? De las personas que andaban desnudas. Pues sí, prácticamente. Y lo que estaban buscando era encontrar las características dominantes de la cultura. Porque creían que estos pueblos tenían en sí digamos que los patrones básicos de toda la humanidad. Que analizando estos pueblos podías encontrar como ciertos ejes, ciertas aparte reglas, de que comen normas, y van al baño. Ajá, en los que se pueden encontrar en toda la humanidad, si le buscas. ¿Y eso sí pasa? No. Ok. No. Todo lo que aprendemos es cultural y estos pueblos, o sea, no importa en qué grado, digamos, de desarrollo tecnológico los encuentres, ellos ya vivieron una historia de miles de años y ya han evolucionado porque a menos que encuentres un pueblo detenido en el tiempo, así físicamente hablando, que no se mueve como una fotografía vieja, eso es lo más que puedes encontrar. Esto no se ha movido en tanto tiempo, o sea, todo lo demás siempre va cambiando, pero ellos creían que no. Pero para poder llegar a este pueblo, nuestro antropólogo inocente, lo primero que encuentra es muchos pleitos que nos vamos a encontrar todos a lo largo de nuestra vida, y yo como antropóloga me he encontrado, que es el problema de la burocracia, de hasta conseguir yo me he encontrado con eso, permisos y conseguir dinero, que curiosamente es un poco más sencillo para él conseguir dinero, porque pues consigue una beca de la escuela y porque ya era profesor también. Ajá, ya era profesor y digamos que en ese entonces este tipo de becas sí se daban porque pues estaban descubriendo el mundo. Sí, había algún lord o sí, pues un junior, ¿no? Que aportaba. Oye, yo quiero que me traigas, no sé, una cabeza disecada para tenerla aquí expuesta en mi sala. Querían hacer más saqueo. Decirle a todos que yo pagué una expedición donde encontraron esta cabeza disecada. Sí, entonces pues sí era más fácil. Pero actualmente sigue siendo igual de complicado reunir, es más complicado reunir dinero. Sí. Porque los permisos, pues ya con el internet nos ha facilitado muchas cosas, pero reunir dinero y reunir los permisos siempre es un rollo. Nada más falta que chequen el correo electrónico las instancias gubernamentales, ¿verdad? Sí, pero bueno. Y una cosa que sí quiero resaltar es que hacer etnografía significaba y actualmente todavía significa hasta en cierto grado el sumergirse por completo en la cultura. Solo que para ellos eso requería vivir entre ellos, aprender su idioma, pasar meses allí, viajar con ellos, vestir incluso como ellos, o sea, era sumergirse, o sea, volverse uno de ellos, con ellos, ¿no? Y por eso las estancias de los antropólogos anteriormente eran de años. O sea, a lo mejor iban 6 meses y luego iban otros 6 meses, regresaban. Iban a comer y regresaban comidos, gorditos, sí, para aguantar 6 meses sin comida. Algo así, y entonces está, por ejemplo, Malinowski, que pasaba 3 meses y regresaba a Porque no aguantaba tanto sin comer. No, por las temporadas de huracanes. Okay. Y regresaba así otros 3 meses. A ver, también sí, está levantaba su choza. Levi Strauss, que hizo... ¿Qué eran? No, ese es, lo estoy confundiendo. Que hizo también como varios años sobre el mismo pueblo. O sea, la mayoría de sus libros se tratan del mismo pueblo porque lo estuvo regresando. Porque se trataba de hacer un compendio de información de todo lo relacionado con la cultura. De ese pueblo. De ese pueblo, ajá. Pero todo. Desde idioma, vestimenta, no, pues sí, eso llevaría hablando, muchísimos años. Parentesco, cronología. ¿Y lo logró? No. Okay. Nadie lo logra. Ya habíamos hablado de eso. Nadie puede saber todo de una cultura, pero sí hicieron trabajos muy completos. Boas, por ejemplo, estuvo trabajando en Canadá con los Kakut. ¿Kakut? No sé si lo estoy pronunciando bien, lo siento. Ok. Y literalmente estuvo 10 años de su vida involucrado en eso. 10 años. Entonces, pues era la idea, ¿no? En ese entonces. Actualmente no es tan necesario porque, pues, en primer lugar no tienes que viajar a encontrar estas culturas primitivas.
la antropología se puede hacer en todas partes, porque en todas partes hay seres humanos. Y ya no está tan de moda no, fotografiarse con personas africanas semidesnudas. Sí, de hecho ya es como, oye, eso está mal. Sí, tache. Sí, ya no está bien. Y también el tiempo pues se ha reducido mucho, sobre todo por el capitalismo y la globalización. Pero bueno, volviendo al antropólogo inocente, él pasa varios meses para poder conseguir sus documentos. Digamos que le dicen, sí, te damos el permiso, y él como deja mexicano de dar tratando de clase sacar visa. y empieza, y porque tuvo que pedirle permiso al director, y luego tuvo que pedirle permiso a no sé quién, y luego tuvo que empezar a hacer el trámite para el visado para que pudiera viajar a Camerún y hacer el viaje. Y llegando a Camerún se entera de que su dinero todavía no llega. Le iban a mandar el dinero a Camerún, no se lo iban a dar en físico, porque pues es más lo podían peligroso. robar. Exactamente. Entonces llega y no hay lana. Llega, no hay dinero, y entonces dice, no, es que se perdió, no es que el otro, y tiene que ir visitando diferentes ciudades en Camerún para poder conseguir los diferentes permisos para poder hacer su investigación. Entonces se la pasa pues los primeros meses sin dinero, buscando, formándose, estando esperando en las oficinas a que lo atiendan. O sea, meses sin siquiera llegar al pueblo a donde iba. Exacto. Y eso sigue siendo igual de complicado aquí actualmente, ¿eh? El internet, te digo, nos facilita muchas cosas porque pues ya sabes dónde está el lugar. Sí. Pero pues ya no hay lores y personas ricas que te financien así como... Sí, ya no sueltan dinero. Entonces, pues eso sigue siendo un problema, y por eso me gusta este libro, porque sí, hace que te conectes con él. Sus vivencias, sus tragedias se vuelven propias o las conectas con algo que a ti ya te pasó. Me pasó a mí con algunos trabajos sociales que hice en la sierra, y digo, no manches, me pasó algo parecido o me pasó algo idéntico, a pesar de que yo no soy antropólogo, sí te conectas con este autor. Sí. Y la última ciudad en la que tuvo que pasar se llama Poli. Ahí es donde conoció a Matthew, su traductor. De ahí ya pudo llegar al pueblo de los Doguayos, que son las personas a las que fue a observar. Matthew es mitad Doguayo, y por eso habla el idioma, por eso le puede ayudar. Y aquí me gusta mucho porque en el libro, o sea, el antropólogo no puede vivir sin el traductor. Es como la persona que le puede conseguir todo, o sea, le consigue la casa, lo presenta, le consigue la comida, lo lleva al doctor, creo que hasta le consigue ropa, o sea, hay muchas cosas que el antropólogo no hubiera podido hacer nada sin Matthew. Y ahí me gusta que lo marca mucho, porque en muchos libros de antropología, el informante, que es como el papel que le pondrían a Matthew, lo dejan de lado. Es como si él vino y se presentó y me habló y todo, pero hasta ahí llega. Todo lo demás, haz de cuenta que yo lo vi por mí mismo. A mí me tocó en este trabajo que hicimos, que teníamos nuestra traductora, que era una niña de 12, 13 años, y en serio que sin ella no hubiéramos podido hacer nada, porque allá se habla tlapaneco, uno de los idiomas más difíciles de poder estudiar, hablar en México. Entonces, ella era la que nos llevaba a las comunidades, ella era la que sabía el camino, ella era la que sabía cuánto costaba el transporte, si había que tomar algún transporte, ella era la que hablaba por nosotros casi en todo momento, porque nosotros solamente podríamos hablar entre nosotros, sin ella no podíamos hacer nada, porque aparte hicimos trabajo con niños, y pues si medianamente se entendían entre ellos porque eran niños, menos nosotros nos podríamos dar a entender. Entonces el trabajo que hicimos fue mucho gracias a esta chica que nos ayudó. Igual lo relata aquí en el libro, o sea, sin él no hubiera podido hacer
pues la etnografía que hizo, el trabajo que hizo. Y digo que es algo que me gusta mucho porque muchas veces es olvidado, sobre todo en las etnografías, digamos, de esa época, no mencionaban, o sea, mencionaban el nombre, pero de ahí en fuera no le daban su importancia y se ha hecho mucha crítica al respecto de los grandes antropólogos por eso. Sí, es como yo. Porque, Yo o sea, llegué tú no y hiciste todo eso, ¿no? yo llegué y conseguí una casa y comida y todo y me pude comunicar con esta persona. Ajá, Tú, mano, tenías un tipo aquí 24/7 al lado. y pon tú que hablaran el mismo idioma. De todas formas, alguien te ayuda a entrar, Sí. alguien te ayuda a tener esos contactos, a platicar con la gente. Y esto sí lo narra en el libro. Porque pues logra llegar al pueblo los doguayos, que se llama Congle. Congle. Ajá. Y está conformado por dos tipos de doguayos. Los de las montañas, que se consideraría, o bueno, lo consideran más salvajes. Y los de la zona llana, donde se instala y pasa más tiempo. Ahí yo digo que cae en blandito porque lo recibe muy bien, ya que creen que los hombres blancos que pasan mucho tiempo en el pueblo es realmente un brujo de doguayo que reencarnó en un hombre blanco. Entonces él llega no solamente como un hombre blanco, sino como un hombre blanco que antes era un brujo. Sí, o sea, lo creen que tiene magia con él. Entonces lo tratan con respeto y todo. Y bueno. Cayó en blandito. Eso no es tan aceptado ya actualmente. O sea, si tú vas a hablar con las personas, a hacer una etnografía, a observarlos, tú les tienes que decir, no tienes que engañarlos, porque él, pues primero los deja en su error, digamos. O sea, él no sabe por qué lo tratan bien y los deja así y no... Como no sé, pero pues voy a disfrutar del... Incluso creo que lo confunden con los misioneros, porque ya había misioneros por esa zona. Ajá. Y él los deja son así. Blancos. Ajá, y él no dice, no, es que yo soy, no, él lo deja así porque pues así se gana la confianza, ¿no? Y eso pues, en ese entonces no lo veían mal, pues era otra forma de ganarse la confianza, pero pues actualmente sí nosotros tenemos que ser muy claros en el hecho en el que vamos a escribir o vamos a sacar información y esa información pues es valiosa para ellos, entonces tenemos que ser muy sinceros al respecto para que la gente no se sienta engañada y pues también para que estén conscientes de que lo que digan nosotros vamos a escribirlo, ¿no? Y todos se van a enterar. Y de que nos digan, no quiero que pongas esto. Ah, claro. Y eso es totalmente... O cámbiame el nombre. Ajá, que de hecho es lo que hacemos de hecho no hay muchas etnografías que tengan los nombres reales. Son las biografías, ¿no? No, sí hay, porque hay personas, por ejemplo, yo llego y te entrevisto y tú dices, ah, sí, pero yo me llamo Ricolino Pérez y quiero que le pongas así, que Ricolino Pérez te dijo esto. No puedo creer que alguien se llame Ricolino, pero va. Les va el primer nombre que se me ocurrió. Pero, o sea, sí hay personas así, y sí, cuando se trata de historias de vida, que la persona acepta, o al contrario, no, ella misma te dice, quiero que pongas mi nombre porque esto es muy importante y quiero que la gente sepa que fui yo. Sí, pero yo te dije. Como regla al principio te dicen, no necesitas, o sea, tú necesitas tener un nombre de la persona, pero no necesitas ponerle el que sea. Ponerle ahí porque pues la información puede ser utilizada por luego hay, ¿no? Cada personaje que no tiene imaginación y todos son Juan y María. Bueno, esa es otra cosa. Pero, bueno, él no entra en ese aspecto, bueno, de los anonimatos, porque en sí, pues, es un pueblo que nadie conoce. Y, por ejemplo, dice algunos nombres, pero el que más se te graba es el de su divo, el divo, que es el jefe. Incluso él tiene su choza al lado del jefe. Como lo consideran tan importante, está al lado del patrón. Sí, o sea, al lado de la Casa Blanca. Y él va, conoce, lo presentan y todo, y tiene que regresar a Poli, porque pues tiene que ver lo de la visa y eso, y que se enferma y le da malaria. Ya había perdido meses en burocracia en Poli. Y ahora llega con los doguayos, se regresa y vuelve a perder tiempo porque se enferma de malaria. Sí.
Y eso es algo que dices tú, o sea, eso no lo pones en etnografía porque, pues, digamos que sale sobrando. Pero es algo que cuando lo lees como estudiante de antropología dices, wow, o sea, a lo que te puedes enfrentar porque pues estás Sí, deberían saliendo de de poner tu atención mucho comunidad. los antropólogos en ponerse sus vacunas Sí, antes de que se vayan. sí, ¿verdad? Sí, es bien importante. Le está diciendo porque le tengo miedo a las inyecciones, pero sí me vacuno. A regañadientes, pero lo hago. Deja de distraerme. Y otro punto que, volviendo, otro punto que no está tan bien visto actualmente es que, no está bien visto, pero se hace. Ok. Es que lo que hace para conseguir la información y para entrar en confianza es que les regala tabaco y cerveza. Tabaco y cerveza, como en la cárcel. Y grábense esa frase, la voy a usar mucho en este podcast. Como en la cárcel. Porque la cerveza de los doguayos es pues artesanal, ellos mismos la hacen, digamos, y Es tiene horrible, horrible. Sí, dice que es asqueroso. Y que tiene un grado muy bajo de alcohol a comparación pues de la cerveza que él puede comprar en Poli y que pues les encantan los doguayos, ¿no? Porque pues ahí con esa así, o sea, con una cerveza ya están todos happy. Iba a comentar sobre Franco Escamilla llegando a la experiencia alemana. Alemana creo que sí es algo. Con su cerveza de 18 grados de alcohol. Sí, y nuestra cervecita con 7 o algo así, ¿no? 7, 8 creo que tiene en México. Sí, no sé, a mí no me gusta la cerveza. Pero, digo, podría ser un poco criticado porque suena a que estás como, no sé, pues ocupando, como regalándole dulces a un niño para que hable, pero no Lo cual está mal. pues, no está mal. Cuiden a sus hijos, de los antropólogos. Esta técnica de te doy algo para que tú me des información, porque sí es mucho más fácil que una persona confíe en ti o que pues te agarre como amistad. Y actualmente lo que haces, pues, por ejemplo, lo que nos han dicho es, pues, puedes invitarle a un café a una persona para poder tener una Sí, charla si tú me con invitas ellos. un café, yo voy a donde tú me digas. Eso suena muy mal. Mientras esté bueno el café, a cualquier cafetería voy. ¿Y por qué es esto? Porque Te narro mi vida. El trato debe ser recíproco. O sea, no solamente es yo voy, extraigo información. O sea, los españoles no está chido lo que hicieron. No. De voy, saco oro y me llevo a tus mujeres. No está bien. No está bien. Ojalá escuchen esto. Los españoles. No, sino que pues de alguna manera incluso nos dicen, pues invítale no solamente un café, sino dile, las fotos que yo saqué te las puedo enseñar, te puedo pasar una copia del video, o incluso lo que yo vaya a hacer de mi trabajo, te lo puedo traer para que tú lo leas. Me recordaste a George de la Selva, con la escena donde yo saco una foto y te la enseño. ¡Oh! Sí, ese es otro tema. Dibujo mágico. Sí, sí. Pero no exactamente. Eso va a referencia, pero en otra parte ahorita. De hecho, recuérdala. Y pues este antropólogo tiene, te digo, que estudiar de su lengua desde cero, que es una lengua derivada del fulani. Así se llama. Fulani, de fulanito. No. Fulani. Y Ese fulano habla fulani. Ay, sí, perdón, continúa. Ay, no se puede contigo. Y ahí encontramos otro problema que es el de cómo puedes anotar los datos y observar y escuchar al mismo tiempo. Respectivamente con el antropólogo inocente, dice que los doguayos no dicen más de 10 palabras seguidas si no te ven que les estás poniendo atención. Aquí yo lo vi y me dio mucha risa. Y dije, ok, lo entiendo, porque él lo narra diciendo que es como cuando tú hablas por teléfono. Si ya no escuchas nada, entiendes que o se cortó la llamada o ya no le interesa. Entonces la otra persona está diciendo, ajá, sí, ajá, para que tú sepas que te está escuchando. Y lo mismo pasa con los doguayos. Si ellos no se dan cuenta, tú tienes que decir, ajá, sí, órale, qué padre. Porque si no, se van.
se dan la vuelta y se van, este vato no me está poniendo atención, tengo mejores cosas que hacer, bye. Sí. Y pues esto choca mucho, ¿no? Con el quehacer antropológico, cómo le haces para anotar al mismo tiempo y no parecer distraído o no Sí, perderte claro. de lo demás. Por eso luego usan mucho lo de la grabación, porque pues así puedes no solamente obtener imágenes, sino también las palabras y es pues mucho más fácil Sí, ahorita súper fácil con un celular, pero en ese momento, estamos hablando de qué año? ¿Qué? 1900. 1900, 78 creo que es. Espera, ya lo olvidé. Sí, 1978. 1978, o sea, no era tan fácil conseguir un aparato para grabar, incluso no era una grabadora, era un magnetófono. Y bueno, con eso pues encontramos otra, pues, no problema, sino otra situación que se encuentra en los antropólogos, que es cuando tú recibes un choque de lo que esperas con lo que en realidad descubres. Porque el antropólogo inocente pues dice que llevaba un magnetófono para grabar las conversaciones para así pues estudiarlas después, ¿no? Los sonidos. Porque él fue el primero que le puso, pues que empezó a escribir las palabras, ¿no? Incluso en el libro encuentras palabras en doguayo y en fulani, ¿no? Que dice, esta palabra significa esto. Y no se había hecho eso con el idioma de los doguayos. Y tal vez para ustedes pueda decir, no, como que no, su idioma no tiene escritura, no hay un lenguaje escrito de ellos. Eso pasa con muchísimas etnias. Por ejemplo, volvemos con los tlapanecos aquí en México. Hace 15 años apenas estaban sacando su primer libro de texto para poder estudiar, y era su lenguaje, pero era nuestro alfabeto con su fonética, con su manera de hablar. Ni siquiera era un lenguaje completo, no, era nuestro alfabeto con su lenguaje. Los fonemas. Los fonemas. Estaba escrito los fonemas de las palabras. Y les digo, eso fue hace 15 años y era una sección de tlapanecos, porque los de la parte alta del mismo cerro hablaban otro tlapaneco de la zona alta y no tenían un lenguaje escrito. Nadie se había dedicado a escucharlos. Ya sabemos que los tienes que escuchar como 10 años para que puedas pasar su lenguaje a lo escrito, pero nadie lo ha hecho. Sí, igual con los doguayos no se tenía esto, entonces pues él tuvo que hacerlo desde cero, ¿no? Él tuvo que ser también lingüista en ese aspecto, pero que en ese tiempo era lo mismo, ¿no? No, ahí ya estaba separado. Okay. Sí estaba separado, pero podías especializarte en eso. Ok. Y pues su choque fue que su pueblo primitivo y alejado en realidad ya tenía conocimientos y contacto con los modernos, porque pues ya tomaban cerveza, ahí, conocían los misioneros, los vehículos y ya conocían los magnetófonos y los radiocassettes, e incluso les gustaba escucharse en los radiocassettes. Y lo contrario es que lo que les pareció para ellos mágico fue que el antropólogo pudiera escribir, porque ahí nadie escribía. Y es lo que volvemos con lo de George de la Selva. O sea, ahí era donde tienes que meterlo. El tipo les enseña una cámara instantánea y les dice, oh, dibujo mágico. Ah, sí, pero yo prefiero, está padre, pero yo prefiero una con mejor resolución y quién sabe. Y le saco otra foto, ¿no? Sí. Y te quedas pues sí, tú vas pensando en que son una comunidad completamente alejada, de la civilización, y no, ya hay un cierto contacto, aunque sea leve. En este caso, pues será que ya habían visto ciertos aparatos, que ya habían conocido a personas blancas, que incluso sabía que tenían una creencia sobre las personas blancas, y pues eso
le convino a él, pero tampoco era lo que quería. No, porque lo que él estaba buscando pues eran todas estas cosas que se ven exóticas, ¿no? En ese entonces pues lo que se veía más o en lo que se fijaban más pues era, por ejemplo, en los rituales, en las ceremonias y en develar todos los secretos, ¿no? Por ejemplo, la creencia de la lluvia, que es provocada por un brujo que vive en las montañas. Este brujo encabeza la jerarquía para los doguayos. Después está el jefe, después están los O sea, doguayos corrientes y por ajá. último los herreros, porque a los herreros los culpan de provocar males y de hacer Los brujería. herreros, los que Los trabajan herreros. con fierro. Ajá, Fíjense. sí. Pero, a ver, Y, el jefe no es el máximo jefe. Está arriba el sacerdote, ajá, el mero machín. Es alguien que le ni siquiera vive ahí. no, le ponen como señor de la tierra, aunque en el libro no especifica porque menciona como 3 títulos diferentes y no sabes si es el mismo o si son 3 personas diferentes. Que podría porque ser sí como... conoce a 2 brujos diferentes. Ah, ok. Y esto de los títulos podría ser como yo soy Thor, dios del trueno, Sí. hijo de Odín, padre de todo. O sea, es Ajá. la misma Podría persona ser. con varios títulos. Podría ser eso, ajá. Y pues te digo, esta de la creencia de la lluvia es uno de los rituales, de los 3 rituales más importantes que tienen los doguayos. Y él pues se esfuerza todo el tiempo en insistirle en que quiere ver ese ritual, ¿no? Y cuando ve el ritual ve que se limpian unas piedras y luego agarran una que parece una canica, o sea, Ajá. canica azul, Uh-huh. que es como su más grande... Que le había traído un blanco hace unos Seguramente, años. ¿no? Y es lo que piensa, ¿no? Que posiblemente ni siquiera era de ellos y que es su más grande tesoro. Y lo limpian las piedras, y no con agua, nada más como que las mueven, las acomodan y dice, listo. Ya, Y se al acabó. siguiente día llueve. Y entonces, Oh, o sea, no. apúntalo, Monterrey, para la próxima. El próximo año te va a ir peor seguramente. No te lo deseo, pero seguramente va a pasar. Así que apúntalo, agarra una canica azul, límpiala sin agua. ¿Sale? O sea, con tierrita y una toallita húmeda. La limpias y al día siguiente llueve. No estoy de acuerdo, pero bueno. Bueno, pues el gobernador de allá hizo un montón de cosas y según él ya llovió gracias a él, así que... Ok, olvidemos ese tema. Volviendo a lo nuestro, lo que no está muy bien en el libro es que no te explica este tipo de rituales como debería, así de qué significan. Por ejemplo, esto de la lluvia es lo que se conoce como magia parasimpática, que es que yo tengo aquí un objeto que se parece a otro o que tiene características como otro. Sí, esto podría ser una libreta. No, esto podría ser un edificio. Ah, ok, ya. ¿No? O sea, está alto, tiene Va a una ir más base. allá. Ajá. Entonces, si yo manipulo este objeto, la magia parasimpática dice que entonces estoy manipulando al otro o voy a crear algo en el otro objeto. Como vudú. O sea, ajá, el vudú es un ejemplo excelente de magia parasimpática. Ah, excelente. Bien para mí, el vudú. Me encanta el vudú. Pero esto no te lo explico, o sea, te lo estoy explicando yo. ¿Por qué? Porque, pues, lo que pone más en el libro son sus experiencias. Es Y como lo que su diario. siente. Sí. Y, por ejemplo, también habla del matrimonio, de cómo es una negociación entre el padre de la mujer y el hombre que va a comprarla, con el que va a casarse. Que se y escucha muy feo, pero eso sigue pasando. Sí. Pero, bueno, a él no le gusta para nada, pero pues sí, siempre está viendo como esta comparación de, bueno, ¿qué hacemos nosotros los ingleses? ¿No? Lo mismo. Y me gusta eso porque leí una antropóloga que hablaba con mujeres que también habían sido compradas y que descubrió que cuando ella les decía que a mí no me compraron, o sea, mi esposo a mí no me compraron. no pagó nada por mí, o sea, yo no soy un objeto que se venda, las mujeres la despreciaban porque decía, o sea, quiere decir que no vales nada. Nuestros esposos nos respetan porque pagaron tantas vacas, porque hay una dote que puede regresar a ellos, o que pueden perderla si son infieles. O sea, por eso tenemos respetos, porque valemos algo. Y si por ti no pagaron nada, quiere decir que no eres una mujer de respeto. Wow. Entonces,
algo que lo hacemos los antropólogos pues es darnos cuenta de estas diferencias y estos contrastes en la cultura y cómo pues cada cultura tiene sus propios valores y esos valores deben de ser respetados, porque los nuestros también son respetados. Y en esto de deben ser respetados, hay una extensa área gris en qué debemos decir y qué no. Porque te cuenta, por ejemplo, uno de los rituales, que es el de la circuncisión de los hombres, que es horrible. Espérate, ahí no había mutilación genital femenina. No. Eso es bueno, bien para Sí. los doguayos. Y pues él dice que lo llevan y se ve todo el proceso, como los hombres son tratados como mujeres, bueno, tienen el trato de una mujer antes de ser circuncidados. Espérate, ¿no los circuncidan de bebés? No, los circuncidan. La verdad es que ya no me acuerdo mucho. Tienen como de 10 a 20 años. Bueno, a mí Y yo hubiera es pasado. que no pueden hacérseles la circuncisión en cualquier año, porque ya tienen años de mujeres y años de hombres, entonces solo pueden serlos en los años de hombres. De Sí, hecho, porque se vaya a convertir en mujer. Por eso, de hecho, sí. Por eso él tiene que esperar, porque cuando llega en un año de mujer, entonces él tiene que esperarse, pasa como 12 meses ahí. Ajá. Tiene que esperarse todo el año para poder ver el ritual. Yo pensé que para circuncidarlo. No, él ya está muy viejo para eso. Y él les Ya dice es que niña. no, y él dice que sí está. Sí. Entonces Bien. lo tratan. O sea, sí, espérate, ¿ahorita podría mentir o no? No, creo que creo que él sí, es que esa creencia no me la sé. No, pero, o sea, pensándolo en un antropólogo de ahora, ¿debería mentir o en no? eso sí deberías mentir. Ni modo. Porque, pues, se trata de algo físico tuyo que puede causarte problemas. Sí, los hombres mentimos muchas veces sobre eso. No, eso no. Sí, sí estoy circuncidado, sí. Pero este ritual es prohibido para las mujeres. O sea, no pueden estar cerca del lugar, saber nada. Se supone que las mujeres doguayas no saben nada acerca de cómo se hace ese ritual. Ni que se hace. No. O sea. Y después del ritual, los hombres tienen que pasar 9 meses lejos de las mujeres, los que acaban de ser circuncidados. O sea, ¿se van al cerro? Sí, se los llevan a otro lugar. 9 meses. 9 meses tienen que pasar. Pero pues obviamente, pues es un cuchillo bien esterilizado. Les ponen antibiótico y están libres de cualquier infección allá en el cerro. No, ya olvídalo. Pero aquí está el problema de que cuentas y que no cuentas, ¿no? Así como debes respetar las creencias y los valores de alguien más. Sí. Porque, pues, ese ritual es prohibido para las mujeres. Las mujeres no deben de saber nada de él. Pero el antropólogo lo escribió aquí. Yo soy mujer, yo lo leí. Entonces. ¿Quién se va a ir al infierno, tú? No se trata de eso, sino se trata de que hay que preguntarle a la gente, ¿no? Espérate, ¿y él les preguntó y de todos modos le valió? No. Ya después él solamente, o sea, él solamente hizo su trabajo, que es reunir toda la información y escribirla y documentarla. Ese es su trabajo. Su trabajo no era. Bueno, ya no. O sea, digamos que tú vas hoy con los doguayos. No sé si todavía estén existiendo así como. Bueno, pero pensemos en que sí, y que eres hombre. ¿Lo escribirías, lo de la circuncisión, o no? Porque es un ritual importante, es tan importante que se lo prohíben a una sección de su... Te digo, si los doguayos me dicen, oye, sí, te dejo que esto lo escribas para que otras personas lo conozcan, sí. Fuera de mi aldea, fuera de mi... Sí. Pero si ellos me dicen, no, esto es prohibido y solamente a ti te lo voy a mostrar porque ya eres parte de mi comunidad, pero esto es prohibido, me quedo con eso. Wow, entonces un antropólogo podría tener más en su cabeza. Exacto. Que lo que escribió. De hecho, tenemos más en nuestras cabezas de lo que escribimos. Y... aparte, las antropólogas mujeres guardan más cosas ahí. Sobre todo. ¿Tú sabías que la película del exorcismo de Emily Rose. Emily Rose está basada en un libro que escribió una antropóloga? Algo había escuchado por otro podcast, buenísimo, Leyendas Legendarias.
algo había escuchado y que aparte no le dieron chance de escribirlo y después fue como una pelea, ¿no? Es que no sabían que sí lo iba a hacer. Es digamos que tu abuelita hoy decide que está aburrida y va a estudiar antropología y decide hacer trabajo de campo. Está aburrida, está muerta, Y como obvio, esa no tiene nada que abuelita, hacer. como esa abuelita, todo el mundo le dice, sí, pásale. Y Sí, entonces claro. se mete a ver exorcismos porque pues ella es católica y es una abuelita y le dicen, puede hacerlo, y entonces ella decide escribir eso y entonces ahí es como el problema, es como, oye, no, pero pues tú me Sí, claro, aquí en permitiste. México la abuelita es wow. Sí, Ella puede entrar al baño mientras tú te estás pero bañando bueno, o estás haciendo el baño. o sea, Es tú la puedes hacer abuelita. eso siempre y cuando, te digo, escribir todo esto siempre y cuando tengas permiso y no sea solamente un relato de detalles raros y exóticos, ¿no? Sino que le pongas pues un análisis. Y es algo que tal vez sí le falta bastante al libro, que te suelta muchos datos y la cuestión de los rituales y todo esto, pero no te explica la simbología de todo, No, ¿no? porque no es Porque una etnografía. se trata más de los sentimientos del autor, ¿no? Y Sí. por ejemplo, tampoco pues te pone lo que significa lo de las calaveras, por ejemplo, ¿no? Esto está Su padrísimo. ritual de las calaveras, porque los doguayos guardan la calavera de sus familiares. O sea, lo No, no, entierran no, y luego el sacan la cráneo. cabeza Ajá. y la limpian y guardan el cráneo en sus casas, dependiendo de dónde sea, en sus casas para que el espíritu descanse. No para que esté con ellos. No, para que descanse el espíritu. Si no, el espíritu pues está vagando por ahí. Es muy bonito. Imagínate una familia de ya muchas generaciones, todo su cuarto está Sí, tapizado de con hecho, cráneos. de hecho. Qué Es padre. como entras a la sala y te presento a mi abuelito, a mi bisabuelo, a mi tatarabuelo. Y ella es una prima que se murió joven. Sí. Y todavía tiene ahí un poquito de carne. Sí. Pero pues aún así el libro pues me gusta mucho porque es muy sincero. Por ejemplo, pone la parte de los misioneros, que en la antropología pues los misioneros son muy odiados porque pues su propósito es llegar a cambiar, ¿no? La cultura. Compartir, evangelizar. Entonces pues son muy odiados por eso, pero pues son los que más le ayudan a los antropólogos a veces y en este caso así es. Porque ellos tienen medicina, ellos tienen comida. Creo, ellos bueno, les todo. comento que ya tiene rato que lo leí y la verdad, como yo estaba en un reto del que después vamos a hablar, a lo mejor en una antroponota, no le di la importancia que se merece este autor, entonces lo leí muy rápido. Y ahora lo vas a leer otra vez. Me cae que lo voy a leer otra vez Sí, porque yo está también. wow. Pero me acuerdo que él se enferma y son los misioneros los que que le ayudan. lo Porque curan tienen prácticamente. medicina. Sí, y es que Lo cuidan. se enferma múltiples veces, porque solo que te Sí. pasa, bueno, como ser humano, y más si estás Lo en que un pasa cuando te pones tus contexto vacunas. completamente, no sé ese tema, pues diferente, ¿no? Y aún así después de todo esto regresa a Inglaterra y tiene, pero por eso tiene más problemas, porque llega al Camerún, a la capital, y apenas, bueno, va a tramitar su permiso para regresar, y apenas llegó su visa. De que podía estar ahí. Ajá. Y Bien entonces mexa el tiene vato. problemas con eso otra vez y luego llega a Roma y le roban todo de su hotel. Y entonces se queda, pues tiene que ir a la embajada en Roma para que le puedan mandar un permiso para que él pueda regresar a Inglaterra y entonces regresa cansado. Y aún así, Pobre hombre. 6 meses después, regresa al país de Guayo. Y me gusta cuando él se va así derrotado completamente y todavía en el camino le van pasando otras cosas y ya llega y le está contando a todos porque obvio tiene que presumir que ya fue, que ya no solamente es profesor, sino ya hizo trabajo de campo y está diciendo que le fue muy mal. Y llega otro que igual ya estuvo en el trabajo de campo y dice, sí, te fue muy mal, pero cuando regresas, dice, ¿cómo voy a regresar si te estoy diciendo que me la pasé tan mal? Dice, ¿no te has dado cuenta que no hiciste las preguntas que tenías que hacer, no hiciste las preguntas tan importantes y te hace falta muchísimo? Y entonces ahí se da cuenta de, es verdad, no dije lo que tenía que decir, no tengo la información que necesitaba y se regresa. Después de que
en serio, si tú lees el libro, es un año, ¿no? Sí. Es el peor año de su vida. Es el peor año de su vida. Es terrible. Pero eso es un problema que actualmente siguen teniendo los antropólogos, que es muy difícil retirarse o cerrar tu campo. O sea, si no sabes cuándo en qué termina. momento, porque siempre puedes encontrar más información y sí, aquel que no regresas y aunque estabas hasta el hartazgo, estabas desesperado, frustrado, después lo ves y dices, ay, mi trabajo, y romantizas tu propio trabajo de campo. Sí, porque no, aquella persona que no te quiso hablar porque no te conocía, ahora ya te conoce, sí, ya te ahora vio. ya. Oye, a ti que te interesa esto, te llevo a tal lugar y es, o sea, yo me hubieras hecho eso hace 3 meses cuando estaba haciendo esto y así podíamos, no perdía yo mi tiempo, ¿no? Porque eso es lo que parece, aunque ahí hay un problema, ¿no? En qué vas a escribir y qué no, pero sí también el hecho de que no te aceptan así entre la comunidad o no te valoran si no estás haciendo trabajo de campo o estás publicando. O sea, es como... Como un ingeniero, si sí. no está construyendo, pues... Exacto, o sea, no. Estoy trabajando en tal organización, va, pero ¿qué estás haciendo? O sea, fulanito se fue de trabajo de campo, wow, ya regresó. Aunque no escriba nada. Acaba de publicar un artículo en tal revista, wow, aunque se la pasó enfermo 6 de los 7 meses que estuvo allá. Salió un libro literal de un montón de filósofos que escribieron durante el 2020. Ajá. Que no salieron de sus casas. Filósofos, antropólogos y sociólogos. Y es buenísimo el libro, se llama Sopa de Wuhan. Está muy bueno. Son una reunión de varios artículos y literalmente no salieron de sus casas, ¿no? Pero ya por eso son ya wow, publicaron, ¿no? Ya publicaron. Nadie compra ese libro, pero ya publicaron. Sí, pero pues esto es este es en sí el resumen que te puedo hacer del libro. La etnografía ha cambiado mucho desde entonces porque pues ya no necesitas viajar. Ya podemos hacer etnografía pues en cualquier lugar porque pues en cualquier lugar hay humanos y en cualquier lugar hay temas interesantes. Sí, ya no está de moda sacarse fotos con personas. Sí, en África. Africanos sin calzones. Africanos con hambre y eso no. Ya sabemos eso que está eso mal. no es ético y que debe haber algo más allá que qué raro datos. que hasta apenas se dieron cuenta que no es ético, pero bueno. Pero bueno, esto fue el tema del antropólogo inocente. Les recomiendo mucho el libro. Lo pueden encontrar en varias librerías. Sí, los demás no sé, solamente los encontré en Anagrama en la página. Es que aparte este es el que lo catapulta. Este es el más famoso y digan lo que digan los profesores de antropología, lo deben leer. Ellos también lo leyeron. También lo leyeron, pero no lo aceptan. Así que eso sería todo de nuestra parte. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Yo estoy como Crisalex Fuentes en Kwai y recuerda también suscríbete aquí, por favor, nos harías un gran favor. Necesitamos subir de seguidores. Y a mí me pueden encontrar en Patreon, se llama Historias Maravillosas. No subo contenido antropológico. Pero estaría padre que lo subiera. Es otro tipo de contenido, sí, déjame más trabajo, claro. Y les estaremos dejando por aquí las redes, por aquí salen, para que nos sigan, ya saben, denle like y comenten. Compartan. Y esto sería todo, nos vemos en el siguiente episodio. ¿Sabemos qué vamos a hablar en el siguiente? Tecnologías del control. ¿Algún libro que quieras recomendar antes de Vigilar y castigar. Vigilar y castigar, ¿de quién? Michael Foucault. De Foucault. Ese me suena, he escuchado mucho sobre él. Es filósofo, pero filósofo que le gusta mucho la antropología y es muy bueno, no todo el mundo le gusta porque es muy sincero también. Y a nadie le gusta la sinceridad. A nadie le gusta la sinceridad y pues toca temas bastante complicados. Pero yo se los recomiendo ampliamente. Ok, Foucault, ¿técnicas? Foucault, el libro se llama Vigilar y castigar. El tema que vamos a tocar son técnicas de... ¿Qué te dije? Del control. Del control. Está muy, muy padre ese tema. Yo lo he estudiado muy poco, pero wow, neta, váyanlo a ver. Y eso sería todo. Nos vemos. Adiós. ¡Suscríbanse!